todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Como saben, para el gobierno de la Ciudad de México, la electromovilidad es un tema fundamental. La movilidad es una de las prioridades de este gobierno. El conjunto de proyectos que se han ejecutado hasta el momento y que seguimos todavía con proyectos en ejecución es muy importante. Están todos pensados desde la perspectiva de cómo mejorar los servicios de transporte, de cómo extender la red de transporte estructurado y de cómo integrar todo nuestro sistema de transporte. Dentro de esa perspectiva, hay varias iniciativas que implican un paso hacia la electromovilidad. Adelante. Y una alternativa que siempre hemos evaluado cuando hablamos de autobuses de baterías o de trolebuses es ¿qué nos cuesta más? Autobuses de baterías y la instalación de un patio de recarga, o aprovechar las subestaciones eléctricas que ya existían, la instalación de postes que ya existía y simplemente poner una catenaria y el cable portador para otra vez operar trolebuses. Ahorita les digo cuáles son las ventajas y desventajas que les vemos a eso. Considerando eso, en Eje 8 es uno de los corredores de trolebús que hasta más recientemente se desmanteló. Y entonces, después de Constitución de 1917, la idea es ir hacia el poniente de la ciudad, sobre el Eje 8, en superficie, reviviendo la infraestructura eléctrica y operando probablemente otra vez con privados, porque ahí es uno de los corredores que tenemos con más operadores privados en toda la ciudad. Y por último, Metrobús. Metrobús realmente, y el reto que ha asumido Metrobús es realmente ejemplar. ¿En qué sentido? En que la forma en la que se entendió dentro de Metrobús la construcción de infraestructura fue mucho más amplia de la que normalmente lo entendemos. Normalmente cuando pensamos en infraestructura pensamos en los carriles, tal vez pensamos en los patios, tal vez en el peaje, tal vez en trolebuses pensamos en la catenaria o estaciones eléctricas. Sin embargo, la preparación que ha hecho Metrobús para poder operar su primera línea totalmente eléctrica es una preparación que no solo incluye un patio de recarga, que no solo incluye autobuses y la capacidad de darle seguimiento al rendimiento de las baterías de esos autobuses, sino que incluye toda la infraestructura organizacional y financiera que permite hacer posible esto, no como un proyecto icónico. Evidentemente el proyecto de la línea 3 es más importante para la ciudad y más importante para Metrobús que los proyectos subsecuentes de electrificación. ¿Por qué? Porque es el primero, porque es la primera vez que operamos en BRT autobuses eléctricos articulados en el país. Son muchos primeros los que tiene la línea 3, pero el primero más importante es el establecimiento de esta infraestructura, no solo material, sino organizativa, administrativa y financiera, que lo hace un modelo replicable dentro del propio Metrobús. Entonces sí, es muy importante hablar del proyecto de línea 3, pero creo que es tan importante hablar del proyecto de línea 3 como la apertura y como la construcción de la infraestructura para las siguientes líneas que se puedan ir electrificando gradualmente. De las lecciones y de lo que vaya sucediendo en la implementación de la electrificación de estas líneas de BRT en la Ciudad de México, también creo que se puede aprender en otras ciudades del país, así como nosotros sin duda aprendemos de otras ciudades del país. Y más importante, nos obliga a empezar a pensar en el otro gran operador de autobuses que tiene esta ciudad, que es RTP, y empezar a pensar qué requeriría y cuáles serían los beneficios de electrificar a RTP. Algunos de los beneficios, y por eso sí los invito, sé que no estamos personas solo de la Ciudad de México, solo de México, pero creo que toda ciudad que haya tenido infraestructura de trolebuses debe de evaluar si vale la pena mantener su infraestructura de trolebuses, sin duda. Tiene algunos beneficios, sobre todo si van a empezar a operar con privados, y es que de cierta forma resuelve el problema de la propiedad y operación de la infraestructura de recarga.
que es un problema que en la línea 3 de Metrobús está resuelto, pero que es lo que requirió el gran esfuerzo de diseño administrativo y financiero. Si tienes ya infraestructura eléctrica por una red de trolebuses, probablemente lo más fácil es convertirlo eso parte de la infraestructura pública si no lo es, y a partir de ahí hacer las reglas de operación para que el suministro eléctrico venga de esa red pública. Eso es precisamente lo que nosotros vamos a hacer con operadores privados y que de cierta manera hace más fácil la implementación, porque los operadores privados que están acostumbrados a solo operar autobuses, lo único que tienen que seguir haciendo es operar autobuses que da la casualidad que se conectan a un sistema eléctrico, pero en términos generales operan para un operador de autobuses como autobuses. Por el otro lado, ¿cuál es la desventaja de los trolebuses? La primera es que si no tienes la infraestructura, probablemente es más caro tener una infraestructura distribuida que tener baterías, sobre todo con los cambios tecnológicos que está habiendo con las baterías. Se tiene que evaluar, depende caso por caso, depende de la operación, pero en términos generales probablemente es más barato tener un punto de recarga, una subestación eléctrica, que construir todas las que requieres para tener el suministro distribuido. Y la otra también tiene que ver, y depende de los esquemas de costos de la provisión de electricidad, que el trolebús consume más electricidad de día y el metrobús, en este caso, consume más electricidad de noche. Entonces, van en sentido opuesto en términos de la demanda de electricidad y por tanto los costos de suministro de electricidad. Esas son tan solo algunas de las cosas a considerar, pero también, por el otro lado, en términos, por ejemplo, de mantenimiento, los trolebuses tienen grandes virtudes. El mantenimiento es relativamente sencillo, son muy pocas partes móviles, igual que los autobuses de baterías, pero con un paquete de baterías mucho más pequeño, que no se usa la mayor parte del tiempo y por tanto tiene un rendimiento, una vida útil, etcétera, y un costo distinto que el de un autobús de baterías. Esos son algunos de los pros y contras que son más evidentes. Hay más. De hecho, Metrobús hizo un largo análisis incluso para Metrobús si convenía operar dentro de la red del servicio de transportes eléctricos con trolebuses. Y pues en algunos lugares sí, en otros no. Probablemente en algunos lugares una combinación de las dos infraestructuras funciona muy bien, porque puedes tener un tramo donde se va recargando sobre la red de trolebús y después va operando con baterías en el otro tramo, como hacemos ahorita con algunas de las líneas de transportes eléctricos, pero ya convertirlo parte del diseño original, no como las extensiones que hemos estado haciendo. Pero bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Estamos muy interesados en compartir experiencias, en conocer qué otras cosas están sucediendo en este sector y por supuesto que Metrobús nos comparta su experiencia y cuál es el plan que tiene a futuro en términos de electromovilidad. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Agradezco las palabras y la presencia de nuestro secretario de Movilidad, el maestro Andrés Layuz, también la participación del maestro Rodrigo Díaz, secretario de Nación y Políticas Públicas, y también el licenciado Tomás Maltés, gerente senior de Zebra y CECITES 40, a quien también agradezco el apoyo para la realización de este evento. También agradezco la participación del equipo directivo de Metrobús, de los representantes del sector público de transporte, de medio ambiente, también a las empresas concesionarias que nos acompañan, a los fabricantes de autobuses de transporte, a inversionistas y al público interesado en materia de movilidad. Muchas gracias por su asistencia en este taller. Y bueno, en Metrobús vamos a paso firme hacia la electromovilidad. La contribución de México para combatir el cambio climático tiene como compromiso la disminución de los gases de efecto invernadero y para ello la movilidad eléctrica tiene gran relevancia no solo por la innovación tecnológica que representa, sino por el impacto positivo hacia el uso de tecnologías con cero emisiones en el sistema de transporte público y que forma parte del programa de electromovilidad que impulsa la
jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que coordina nuestro secretario de Movilidad, el maestro Andrés Layuz. Para contribuir a la transición hacia la electromovilidad, en Metrobús iniciamos con este proceso en 2020 con el primer proyecto piloto al incorporar un autobús eléctrico articulado en la línea 3. Y esto fue con el objetivo de evaluar el desempeño y definir las condiciones técnicas, legales, financieras y jurídicas que lo hicieran viable para tener un esquema de autobuses articulados en Metrobús. En septiembre de 2021 añadimos 9 autobuses articulados más y en este momento tenemos en operación 10 autobuses articulados en la línea 3 de Metrobús que recorre de Tenayuca al pueblo de Santa Cruz, Atoyac. Y está en proceso la instalación de la infraestructura de recarga y la fabricación de 50 autobuses más que iniciarán operaciones en marzo de 2023 y con esto estaremos consolidando el primer corredor eléctrico en Metrobús. La estrategia de electromovilidad en Metrobús consiste en continuar con la transformación de corredores que usan autobuses de diésel a corredores de cero emisiones, conforme a la sustitución programada de las unidades al término de su vida útil. En este camino, también en 2021 realizamos pruebas en línea 4 con la incorporación de un autobús articulado eléctrico y en este momento tenemos operando en circulación en la línea 4 también un autobús corto y un autobús articulado de cama baja también en pruebas. Con todo ello, hay una plena seguridad del éxito de este esquema de electromovilidad en Metrobús, cuyo principal enfoque es continuar con la vanguardia tecnológica, no solo eso es lo relevante, sino dar un servicio de calidad y accesibilidad y que contribuya a la mejora del medio ambiente. En este taller buscamos crear un acercamiento con los expertos, con las empresas concesionarias, los fabricantes de autobuses eléctricos, para seguir avanzando en la cultura de electromovilidad y podamos seguir construyendo un modelo económico equilibrado que nos permita hacer esta sustitución y planificar de manera ordenada la instalación de la infraestructura de recarga y la fabricación de los autobuses eléctricos. Por eso es muy relevante su interés y participación para seguir avanzando con este objetivo. Muchas gracias y buen día a todos por estar aquí. Hay un tema muy importante: la banca de desarrollo, la cooperación internacional han sido gestores claves en el proceso hacia electromovilidad en la Ciudad de México y en Metrobús en particular. Y hablando con los operadores en Santiago, hablando con las autoridades, nos mostraron todo, fuimos a los patios, recorrimos en los buses, hicimos todo. Pero al final siempre nos dijeron: por favor, no nos copien, sigan su propio camino. A veces nos quieren como hacer competir y dicen: oye, mira que Santiago ya tiene 1000 unidades, Bogotá ya tiene 1500, Sao Paulo. Sí, pero las condiciones son otras. Santiago no tenía 500 kilómetros de catenaria de trolebuses. Por eso es que nosotros hemos optado en gran medida por fortalecer, recuperar una red de trolebuses, nada más sustentable que recuperar lo que ya se tenía. E ir paso a paso, creando un modelo organizacional, financiero, que sea sustentable en el tiempo. Eso es súper importante. Son muchos los ejemplos de otras ciudades latinoamericanas que se tiraron con proyectos y se quedaron quebrados, desfinanciados, el operador salió. Entonces, también tuvimos en cuenta esos malos ejemplos. Y por eso creo que ha habido una organización responsable para ir paso a paso. Vamos con un pilotito, vamos con 10 autobuses, veamos cómo funcionan, midámoslo, veamos en qué condiciones son los mejores. La electromovilidad es un medio, no un fin. Lo que tenemos que hacer es bajar emisiones, pero también mejorar la calidad del transporte público. Eso tiene que estar todo de la mano y garantizar, una vez más,
la sustentabilidad del modelo organizacional y financieramente. Así podemos avanzar bien. Saludo a Metrobús por esto, agradezco la oportunidad de estar aquí, agradezco que tantas personas estén aquí para discutir, ver y también, ¿por qué no?, soñar cómo será el Metrobús del mañana, pero también la movilidad de esta ciudad en los próximos años. Muchas gracias. Me alegra mucho que tengamos esa oportunidad de estar aquí presentes hoy día después de tantos años de trabajo con Fred y su equipo para celebrar lo que es un hito importantísimo para la ciudad, el proyecto de Línea 3 que se va realizando, y compartir experiencias, compartir historias de cómo se ha logrado eso, y al mismo tiempo escuchar historias y consejos sobre cómo podemos seguir avanzando en la línea de lo que se ha compartido hasta ahora sobre la visión de la Ciudad de México y de Metrobús en los años que van a llegar. Dar 1, 2, 3 pasos adelante. Nosotros hablamos de electrificación y pensamos muchas veces autobuses eléctricos, punto, pero ¿por qué no los ponen? Dios mío, qué cabeza cabe. No es tan sencillo como ya lo ha aclarado el secretario, ¿no? Se necesita ingeniería financiera, se necesita pensar en las necesidades específicas de la ciudad. Una tecnología aplica o no aplica, hay talleres, no hay talleres, hay infraestructura eléctrica existente o no, cómo impacta esto en toda la creación organizacional. Vamos a tener una empresa pública, vamos a tener empresas privadas. Es bastante complicado. Creo que el tema de traer solo autobuses eléctricos pues es la parte más sencilla de todo el increíble tramaje complicado que implica dar un brinco cualitativo hacia donde debemos ir, que es la electrificación, que es además el servicio de calidad, que los que usamos transporte público en esta ciudad bien que lo sabemos. Probablemente ustedes escuchen que la Ciudad de México tiene varios reportes de emisiones. Se habla de 21 millones de toneladas anuales, de 6.4, de 12, de 40. Bueno, les comento, todas son ciertas. ¿Por qué? 21 millones de toneladas de CO2 equivalente dentro del territorio de la Ciudad de México. Eso se llama alcance 1. En un alcance 2 que incluye electricidad y algunos servicios de transporte básicos que ocurren entre fronteras de la Ciudad de México, nos agrega 6.4 millones. Y las actividades que ocurren fuera del territorio, pero atribuibles al quehacer de la Ciudad de México, agregan casi 13 millones, y la suma de esto da 40 millones. Así es de que, por lo menos dentro de nuestro territorio, ocurren 21 millones de 21 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año, que es lo que emite nuestra ciudad en su territorio. La fuente principal, por supuesto, que es el transporte. Sabemos que el 58% de las emisiones de la zona metropolitana son atribuibles al transporte, y que casi el 70% dentro del territorio de la Ciudad de México también es atribuible a la movilidad. Pero como ustedes saben mejor que yo todo esto, pero que además logremos asegurar la permanencia en el tiempo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Como ya dijo nuestro secretario de Movilidad, en iniciativas que se quedaron en el camino. Esta ciudad no puede seguir experimentando de esa manera. Tienen que ser iniciativas exitosas, y bueno, pues qué mejor que sea en este camino que trae múltiples beneficios, y desde nuestro lado de medio ambiente, incluido el cambio climático. Empezaremos por compartirles este viaje en el cual hemos abordado Línea 3. Listo. Bueno, Línea 3. Un proyecto emblemático, un proyecto que viene de Tenayuca hasta el pueblo de Santa Cruz Atoyac, y que, para ir resumiendo y que el tiempo nos alcance,
Una meta importante de esta parte, de este proyecto, fue que la vida útil de los vehículos estaba por terminar, que era un proyecto exitoso, que era un proyecto que tenía una sustentabilidad en cuanto a movilidad, que tenía muchas áreas de oportunidad para poder hacer viable este proyecto de electromovilidad. Y bueno, empezamos ahí con un pequeño viaje con muchos de los aquí presentes. Primero, como lo mencionaba anteriormente la maestra Rosario, nuestra directora general, nos dimos a la tarea de ver qué es lo que se tenía en las diferentes ciudades que ya habían empezado con esta transformación. Nuevamente empezamos a buscar un modelo que se acoplara con nosotros. Hace un momento intercambiamos unas palabras con Leticia del ICCT, que en algún momento nos sentamos en la oficina para ver qué podíamos hacer con estos vehículos diésel y transformarlos a eléctricos, y surgió que lo primero que teníamos que hacer era generar un anexo técnico, ¿no? Generar un anexo técnico porque no teníamos en ese momento un vehículo con las características necesarias para operar dentro de Metrobús. No había experiencia dentro del equipo de Metrobús para poder llegar a este objetivo, y nos pusimos a trabajar en esa situación. Después, con la ayuda del C40, con la ayuda de Tomás, en su momento de Gabriel, empezamos a trabajar en buscar quién podía proveer esta tecnología, y bueno, encontramos un respaldo fuerte en la gente de Yutong, la cual se jugó con nosotros esta iniciativa, y comenzamos el primer vehículo articulado eléctrico. Por ahí simplemente terminó esto agradeciéndole a las empresas como Sontong, a las empresas como Yutong, Volvo, Scania, Karsan, a través de Vemo, creo que no se me ha escapado ninguna, quien nos han apoyado para que hoy en día Metrobús sea un espacio de pruebas de tecnología y que nos permite empezar a desarrollar proveedores, como una de las metas que nos ha puesto nuestra directora general, para poder tener diferentes opciones en la generación y en la ampliación de este proyecto de Metrobús hacia la electromovilidad. Muchas gracias y bienvenidos. Vamos a hablar de la transición a la electromovilidad en línea 3, empezando pues por lo básico, esto hablando en general de cualquier transición y no solo de la nuestra. La verdad es que ya lo preveíamos, pero en el camino lo fuimos confirmando ya con este exitosísimo piloto que les platicaba Freddy. En este piloto, más bien ya con este piloto, hoy estamos convencidos de que lo necesario para una movilidad compartida en el transporte público, hablando sobre todo de electromovilidad, depende de dos temas principales, que son el contar con un ecosistema de infraestructura y modelos financieros que permitan que esto sea viable y que sea pues atrayente para todos los que tenemos que participar en él. Eso es algo que logramos en conjunto. La verdad es que lo celebro mucho, me da mucho placer poder comentárselos el día de hoy. Y pues es fruto del esfuerzo en colaboración de Metrobús y todas las organizaciones que están detrás de él en este proyecto y de MIMSA. Somos el Consejo Internacional de Transporte Limpio, o el ICCT, o el ICCT, y somos un organismo independiente, no gubernamental, que buscamos apoyar las mejores prácticas a nivel internacional para mejorar la eficiencia y el desempeño ambiental del sector transporte, generando investigación y análisis técnico y científico que respalde la decisión de políticas públicas. De repente por ahí alguien nos preguntaba si cobrábamos en nuestras asistencias. No, esto es completamente gratuito. Nosotros financiamos los proyectos y justamente lo que nos interesa es apoyar estos proyectos de asistencia con los stakeholders. Nosotros también estamos apoyando a la Ciudad de México, particularmente Metrobús, justamente por este andamiaje que ya Oscar presentaba en una presentación anterior sobre cuáles son los compromisos que tiene la ciudad y qué es lo que está respaldando. Está el compromiso de neutralidad de carbono a 2050, la declaración de calles libres de combustibles fósiles de C40, donde se comprometió que todos los autobuses
nuevos a partir de 2050 deben de ser cero emisiones y debe haber una zona de bajas emisiones también al 2030. Está la Estrategia Local de Acción Climática y su programa, que tiene metas también ambiciosas de electrificación. Y bueno, el compromiso también de tener un corredor 100% eléctrico, que es línea 3, aunque hay esfuerzos también de electrificación en otras líneas como línea 4, y lo que mencionaba Freddy sobre esta exención temporal del impuesto de importación a vehículos eléctricos, que estamos hablando de que es más o menos el 20%, y esto hasta el 2024. Les platico también un poquito sobre esta iniciativa Zebra, que también han escuchado mencionar por ahí, y es parte de esta coalición de organizaciones donde participamos ICCT, C40, WRI, GGI. Entonces, la misión de Zebra, y bueno, Zebra es un acrónimo de una palabra en inglés que es Zero Emission Bus Rapid Accelerator. Entonces, para términos mucho más prácticos denominamos Zebra, y lo que nos interesa es hacer una transición de compras de buses nuevos en todas las ciudades de América Latina que sean cero emisiones. Entonces esa es nuestra visión. Muy buen día, creo que todavía. Mi nombre es Camilo Ortega, soy el representante país de GGI en México. Esa sigla responde al Instituto Global para el Crecimiento Verde. Debería estar aquí presente José Luis Amaya, que fue la persona que lideró este proceso desde el instituto, pero está teniendo unas muy merecidas vacaciones después de todo este trabajo. Nuestro amigo Tomás decía que el día de hoy estamos cubriendo el almuerzo, pero yo diría que los insumos también fueron para precisamente alimentar gran parte del proceso, especialmente la parte contractual, y es parte de lo que les vamos a mencionar aquí adelante. Pero como seguramente no conocen qué es el Instituto Global para el Crecimiento Verde, de manera muy breve les cuento que es un organismo internacional basado en tratado. Tenemos presencia en más de 38 países, 43 países son miembros activos del instituto, siendo México uno de los países fundadores. La riqueza precisamente de tener presencia en tantos países es que nos permite entonces tener ese intercambio de lecciones aprendidas entre los diferentes países miembros y generar entonces así esos intercambios. Ya les comentaron que somos parte de la Alianza Zebra, entonces no voy a mencionar mucho de esto pero sí sobre cómo fue la asistencia técnica del instituto de cara a este trabajo con la línea 3 de Metrobús. Básicamente tenemos tres grandes componentes que ustedes ven descritos acá. Una primera asistencia técnica asociada a las recomendaciones de la selección de todo lo que fue la infraestructura de recarga, buses y las baterías como tal. Un segundo elemento donde acompañamos todo el desarrollo legal en la elaboración de los términos sobre los cuales se generó el concurso, y un apoyo hacia la asistencia financiera, especialmente en la revisión de ese modelo financiero. Entonces, dentro de este marco, lo que nosotros puntualmente ayudamos a que se generara fue dentro de este proceso de licitación, y creo que vale la pena comenzar a mencionar, revisar algunos detalles de los textos como tal y cómo nosotros podemos ayudar a que, por ejemplo, Metrobús no sea el que asuma algunos de los riesgos asociados a la tecnología o a las baterías, sino que sea precisamente el proveedor el que esté asumiendo esos riesgos, hace realmente mucho los cambios. Como les mencionaba, parte de estos proyectos, la bancabilidad de estos proyectos implica disminuir los riesgos. ¿Cómo logramos también este tema? Y creo que es una de las lecciones aprendidas más bonitas, porque todos estamos aprendiendo en medio de este camino, y es poder traer a los diferentes actores, por ejemplo, todo el conocimiento que tiene Metrobús sobre la operación, cómo entonces traer a alguien que tiene más experiencia en los temas eléctricos y ponerlos entonces a que charlen entre ellos, y que el que conoce muy bien de toda la infraestructura eléctrica pueda entender cuáles son esos requerimientos que puede llegar a tener Metrobús, entender cómo está entonces el parqueadero, y sobre ese estacionamiento poder ver cuáles son los ángulos de giro, cómo podemos hacer una operación cada vez más óptima. Entonces,
Facilitar precisamente ese diálogo es uno de los temas claves que se da a partir de esas necesidades técnicas que luego se traducen en la modificación de esas cláusulas de las bases y los contratos para generar los mayores beneficios al final para nuestros colegas de Metrobús. De empresa YouTube, ¿okay? Sí, soy de China, pero no está en chino como la cosa difícil, ¿no? Porque lo que nos encontramos aquí es para facilitar como el tema electromovilidad. Yo creo que con mucho honor conocer a todos los compañeros de medios, prensas, los compañeros de industrias, también de gobiernos, inversionistas, de todos, ¿no? Yo creo que hoy vamos a facilitar cosas. No es la cosa es en chinos. Hoy voy a traerlo como 3 temas. Uno es cuáles son los retos, ¿no?, para electromovilidad. Yo creo que lo que todo esto como los profesionales, pero para 2 cosas. Uno es conocimiento. Buenas tardes, su servidor Agustín Hernández de Shantung, México. Sí, quisiera platicarles un poquito, a la que mucha gente a lo mejor no sabe Shantung, quiénes estamos involucrados en todo esto. Shantung nació en 1958 como una industria totalmente china, una empresa paraestatal hoy en día en China. En 2006 fue la primera producción que hubo de autobuses eléctricos a nivel mundial. ¿Sí? Hoy en día, en el 2008, fue agraciado Shantung para los Juegos en Beijing. Todos los autobuses fueron a través de sistemas eléctricos. Fuimos la primera empresa a nivel mundial la cual tuvo la oportunidad de poner autobuses eléctricos a rodar a nivel mundial. Hoy en día, todos nuestros autobuses cuentan con un sistema de seguridad impresionante, lo cual es para Shantung, China, es la parte más importante y más medular para todos ustedes. ¿Por qué? Cada vez que sube un pasajero a nuestras unidades, cuentan con todos los servicios de seguridad. Muchas gracias a Metrobús por la invitación que nos ha hecho. Nosotros somos Energon Ventures, yo soy Sergi Alsina, soy socio fundador de Energon Ventures. Somos distribuidores en exclusiva para México de 2 fábricas chinas también, de buses eléctricos y de gas, y de tractos eléctricos y de gas, ¿no? Aprovechando la cuña que el secretario de Movilidad hacía, nosotros distribuimos también tractos eléctricos de última milla, que también tiene un impacto significativo en lo que es la transición hacia la electromovilidad y la mejora de emisiones en ciudades, ¿no? Todo lo que es reparto en el centro de las ciudades, ¿no? La marca que tenemos que fabrica los buses eléctricos es King-Long. King-Long está, nosotros ya no nos ponemos el tercero, el cuarto, el quinto, estamos de los grandes, ¿no? Que en China pues todos son grandes, ¿no? Los fabricantes de buses. Los 2 fabricantes fabrican buses diésel, gas y eléctricos. Nosotros a México solo traemos gas y eléctricos, porque el objetivo de nuestra empresa de Energon Ventures es, llamamos, transición hacia la electromovilidad, aportando valor en lo que son energías alternativas, ¿no? Tanto gas natural, que ha sido el inicio que hemos hecho, como eléctricos, ¿no? Somos una empresa, creo que por nuestro tamaño, de las pocas que estamos en ESG. Este es el primer año que tenemos ya métricas en ESG, tenemos ya un estudio de materialidad y tenemos memoria de ESG a final de año, es decir, que estamos comprometidos, como os decía, en lo que es aportar valor a esta transición. Todos, gracias por este espacio, gracias por dar la oportunidad de hablar a todos los fabricantes en materia de movilidad. Esto para nosotros es muy importante porque estamos sembrando la semilla de un largo camino de la transición. Con otros clientes en algunas otras ocasiones hemos hablado de que ahora estamos viviendo la década de la electromovilidad. Lo que sembremos hoy es lo que se va a cosechar mañana. Quiero hablar primeramente de la empresa a la que yo represento, Beat Your Dreams. Esta empresa tiene sede en Shenzhen, China. Básicamente fue fundada en el año 1995. Lo que le comentaba a alguien en el transcurso de los... No hay ninguna empresa pequeña. BYD fue fundada con $400,000 de capital. Al día de hoy vale $35.5 millones.
porque ha sabido investigar, ha sabido desarrollar tecnología en diferentes ramos de acción. Prácticamente nosotros tenemos 4 líneas de acción muy importantes para el negocio de BYD, lo cual es electrónica y semiconductores, movilidad eléctrica, energías renovables y nuestra reciente línea de SkyRail. Entendemos que las ciudades vienen desarrollándose exponencialmente y tenemos una estrategia que prácticamente se centra en la movilidad de fases, ¿no? Existen ciudades que ya cuentan con un sistema de transporte como la Ciudad de México con el metro, pero entendemos que también hay una necesidad de descarbonizar el sistema de transporte a nivel de suelo y asimismo dar oportunidades de movilidad más eficiente a nivel de las alturas. Buenos días, yo soy Rodolfo Hernández, soy responsable de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad para Scania. Y bueno, creo que me diferencio de quienes me antecedieron en la palabra porque nosotros estamos en México. Nuestra cadena de servicios ya es algo probado, estamos desde 1995. En Scania, como saben, es una empresa sueca, somos alrededor de más o menos un poco más de 600 empleados en México, los cuales poco más de 80% están dedicados al servicio postventa. Entonces somos una empresa que ha apostado por México, que está aquí en México, que ha invertido en México y que tenemos gente mexicana trabajando en el país, en la industria automotriz. Y bueno, este año es particular, está siendo particularmente importante para México, para Scania, en temas de electromovilidad, porque el año pasado trajimos y probamos aquí con Metrobús nuestro Citywide, que es un vehículo totalmente eléctrico para un diseño del mercado europeo, pero que lo trajimos a México para empezar a sacar datos. Lo probamos aquí con Metrobús, Freddy nos hizo eso favor de darnos un espacio y empezamos a sacar datos de la operación. Como ustedes saben, una operación en Europa va a ser muy diferente a una operación aquí en Ciudad de México particularmente. Buenos días a todos, mi nombre es Oscar y represento la marca de Skywell. Como bien lo decía mi compañero, pues todas las marcas que estamos presentes tenemos productos premium y entendemos las necesidades del mercado. Una de las cosas que quiero agradecer a la gente de Metrobús es esa parte de la innovación para que nuestros mexicanos, todos los mexicanos, pues tengamos un mejor tipo de movilidad en México, que es muy necesario. Dentro de las grandes ventajas que tenemos en la marca de Skywell es que buscamos siempre acercarnos con el cliente y hacer un traje a la medida. O sea, no solamente es poner un camión y decir este es el producto. Los acompañamos en el nivel de negocio de acuerdo a su visión, misión, y trabajamos sobre ese esquema para poder ofrecer un desarrollo de ingeniería de un producto que realmente sirva. ¿Qué hacemos? Pues en las mismas rutas vemos los grados de subidas con el peso, hacemos los cálculos de ingeniería de cuánta energía es la que se necesita, y es sobre eso que trabajamos, con los trajes a la medida, el famoso Tailor Size que se llama. Dentro de la parte que para Skywell es muy importante es la parte de la postventa. ¿Por qué? Porque podemos tener el mejor camión del mundo con la mayor tecnología, pero si no tiene un buen soporte de postventa, esa unidad en algún momento va a tener algún detalle. Una de las cosas en la cuestión de la ingeniería es de que al revisar, al ir hermanados en el mismo proyecto de trabajo, si es un ejemplo, vamos a suponer que las fallas en diferentes países y en nuestros mismos estados en la República son diferentes de acuerdo a las geografías. Si vemos, por ejemplo, que son amortiguadores los que continuamente fallan, pues hacemos una reingeniería para poder eso mismo hacerlo para que cumpla las especificaciones y la durabilidad para la que se debe someter un componente. Mi nombre es Leticia de la Torre, especialista de mercado y planeación de producto para Volvo Autobuses México. Y bueno, parte de utilizar de forma efectiva estos 5 minutos es compartirles algunas de las noticias o lo último que hemos desarrollado en términos de electromovilidad. Volvo Autobuses, como saben, pertenece a Grupo, de igual forma una compañía sueca, en donde tenemos muy en claro y trabajamos en una misión de prosperidad. Es decir,
estamos justamente trabajando en innovación para que la fabricación y comercialización de autobuses o de automóviles para el 2040 sea al 100% libres de combustibles fósiles. Esa es una misión que tenemos muy en claro y estamos trabajando fuertemente en ello. Y así también para el 2030, pues que sea justamente el 50% la participación en ese sentido. Ahora, también complementar que como parte de esa misión estamos trabajando en alianzas importantes con compañías y socios de negocios reconocidos, por ejemplo, Samsung y Daimler. Samsung en el sentido de celdas de combustible y Daimler en tecnología de hidrógeno. Entonces, resultado de esas alianzas es nuestra primer planta Volvo en Bélgica, específicamente para la creación y manufactura de baterías. Eso para nosotros ha sido un reto y un logro muy importante para poder soportar fielmente en este tipo de tecnología. Como ya nos decía nuestra directora general, la electromovilidad es un tema que sigue para los demás corredores de Metrobús, y estamos muy contentos de tener a todas las empresas operadoras aquí para que justo vean cuál es el camino a seguir en esta transformación hacia la electromovilidad. Todos los costos que se involucran en los autobuses eléctricos, y ya hemos visto, y ahorita en un ratito nos van a platicar de este estudio WRI, que si hiciéramos la transformación de todos los autobuses eléctricos, de todos los autobuses diésel, perdón, a eléctricos, ahorramos incluso, ¿no? Desde el equipo de WRI y con el apoyo del programa UKIPAC México, hemos estado apoyando al equipo de Metrobús en este proyecto de planificación macro para electrificación del sistema Metrobús. Como nos mencionaba ya en las charlas que hemos tenido en la mañana y Candy ahora, esto es todo un proceso, no es solamente como que de un día a otro suceda, sino que es todas unas fases. Con la operación actual de Metrobús y la intensidad de renovación que se prevé para los próximos años, Metrobús tendrá una capacidad de electrificarse de alrededor del 49%, que no es poca cosa. El trabajo que se requiere para hacer eso es muchísimo, es una meta muy ambiciosa, pero después de todo este análisis sabemos que es una meta factible. El segundo dato muy interesante es que los patios requerían una capacidad instalada de entre 1 cada patio, megavatios, o 13.9. O sea, hay una diferencia entre los patios gigantesca. Hay unos que los conectamos al poste de la esquina y hay otros que necesito traer una red de alta tensión o de mediana tensión del anillo interconectado de la Ciudad de México. ¿Por cuál empiezo? Pues probablemente por los fáciles. De acuerdo. Entonces, del lado del gobierno, del lado de banca de desarrollo, porque la banca comercial evidentemente tiene ya un juego muy importante en la electromovilidad, pero del lado de banca de desarrollo, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, Banobras tiene básicamente dos tipos de instrumentos. Uno, el apoyo a través del FONADIN, del Fondo Nacional de Infraestructura, particularmente del Programa de Apoyo al Transporte Masivo, que es precisamente el que podría ser y es en realidad el gran catalizador del transporte público en México, pero existe también apoyo particular de Banobras, enfocado al crédito. Entonces, voy a platicar primero brevemente los apoyos del FONADIN. Estos son básicamente recursos a fondo perdido, es decir, no es un dinero que deba regresarse a Banobras, es un dinero que se apoya directamente a los proyectos, en particular a los gobiernos estatales y municipales. Muchas gracias primero que nada por la invitación. Como ya lo comentó Gus, vengo de Nacional Financiera, uno de los bancos de desarrollo del gobierno federal junto con Banobras, por supuesto, y nosotros también traemos un proyecto interesante de transporte sostenible que se llama Programa de Financiamiento de Transporte Sostenible, que estamos actualmente implementando de la mano de la cooperación alemana, de la Agencia Alemana para el Desarrollo, KfW. Y bueno, es un proyecto que está por lanzarse y que esperamos poder robustecerlo para que tenga continuidad a nivel federal, ¿no?
Bueno, esto muy brevemente como parte de los antecedentes del programa. Bueno, sabemos que existen ciertos compromisos internacionales que México adquirió para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. También estamos conscientes de que el sector transporte es uno de los emisores más grandes de estos contaminantes. Y a la par, desde el año 2018, el gobierno alemán se comprometió con el gobierno de México a apoyar la consecución de un programa de financiamiento al transporte sostenible, ¿no? Entonces, el programa, como les mencioné, el programa de financiamiento al transporte sostenible, lo que busca es facilitar el acceso al financiamiento, a créditos, principalmente al sector MIPYME del sector transporte, para la renovación de vehículos, de transporte de pasajeros, pero también de carga. Muchas gracias. A nombre de Bebo queremos agradecer a Metrobús y a Zebra por organizar estos eventos y también por extendernos la invitación para participar en él. Como bien lo vieron, el video ejemplifica muy bien la perspectiva 360 de Bebo. ¿Qué es esta perspectiva? Es que en cada uno de nuestros proyectos nosotros consideramos los 3 elementos principales del ecosistema de la electromovilidad: vehículos, recarga y tecnología. Bebo no somos fabricantes ni de buses ni de recarga. Lo que nosotros hacemos es integrar todo este ecosistema y ofrecerlos a nuestros clientes. En cuanto a vehículos, todos los vehículos que ofrecemos en nuestros servicios, estos vehículos ya han sido previamente certificados por nuestras áreas técnicas. Todos los vehículos que nosotros ofrezcamos a nuestros clientes, estamos seguros que cumplen con la calidad. Las baterías son las adecuadas, hay garantías extendidas sobre estas baterías y sobre el vehículo, y hay un servicio postventa del mismo, porque nosotros nos preocupamos de todo este respaldo para que ustedes se dediquen a operar. Enel actualmente es la segunda o la tercera, porque ya hablando de los números, en qué lugar estamos y todo eso, pero estamos, digamos que en los primeros lugares de empresas de generación de electricidad. Actualmente tenemos una base instalada de alrededor de 90 gigawatts, que es muy el equivalente, o es el equivalente a lo que tenemos actualmente instalado en México. Las fuentes renovables, ese es el enfoque que nosotros tenemos como compañía, ya que uno de los focos principales es la transición energética. Tenemos una base instalada de casi 55 gigawatts en todo el mundo, en 30 países, en los 5 continentes, de fuentes renovables, proyectos eólicos, proyectos solares, biomasa, geotérmicos, y tenemos un compromiso como empresa de migrar toda nuestra generación a que sea 100% renovable para el 2040. Ese es un compromiso que nosotros tenemos como empresa. Y quisiera enfatizar las dos otras unidades de negocio que actualmente tenemos. Una es Enel X, que centra en una serie de soluciones que nosotros tenemos para parte de infraestructura, para lo que viene siendo electromovilidad en sí. Pero dentro de Enel X también englobamos eficiencia energética, iluminación inteligente, también tenemos generación distribuida a menor escala. Y acabamos de crear una nueva línea de negocio enfocada directamente a lo que es electromovilidad.